Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad y de la Escuela de Conciencia Planetaria. Hoy es día 4 de febrero. El día 4 en lógica cuántica es la identidad. Es como todo nuestro diseño, tanto individual como colectivo como estructural, funciona. Hoy es un buen día para ver cómo funcionan nuestros programas internos, pero sobre todo también el inconsciente colectivo. Porque el inconsciente colectivo tiene una identidad donde se percibe el funcionamiento y la estructura de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo comprobar esa identidad un día como hoy? Pues ver simplemente los periódicos digitales y ver las aberrantes noticias de la identidad del inconsciente colectivo que nos enseña a través de la propia realidad, el propio contexto, nos enseña precisamente lo aberrante que es todo a través de estos gobiernos corruptos. Y tenemos noticias, pues, donde, bueno, pues ya habéis visto que ha sido todo un espectáculo político al estilo de Valle Inclán, o sea, desde el sinsentido total, como la reforma laboral en España la han sacado con un voto equivocado. O sea, ahí ya nos percibe la identidad como está totalmente distorsionado todo, ¿no? Como han sacado también la noticia hoy de que nos podemos reinfectar de Omicron. O sea, ya no te puedes infectar, sino te puedes reinfectar y además decenas de veces, que aquí no pasa nada, ¿no? Mientras continúes poniéndote la dosis siguiente, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y por supuesto sigue comprando test PCRs porque hay que seguir haciendo negocio. Como pasados días el Congreso votó en un escenario trampa junto con el incremento de las pensiones, del IPC de las pensiones, votó la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores y hoy sale en los principales periódicos españoles como dentro de una semana, el próximo jueves, se va digamos, a dejar de que la mascarilla sea obligatoria en exteriores. O sea, esta es muy buena desde la identidad, desde los programas que están funcionando, desde los paradigmas y creencias, ¿no? Donde una semana antes te dicen, bueno, una semana, ni siquiera una semana, unos días antes te dicen, te votan para seguir obligando a la mascarilla en exteriores y ahora nos dicen que no, que dentro de una semana van a dejar de ser obligatorias. O sea, ese sinsentido, ¿no? Ese rollo tan valle-inclanesco en el que estamos con estos gobiernos, ¿no? También nos dicen una noticia desde mi punto de vista horrible, ¿no? Aberrante, como ha habido una chapuza tremenda en muchísimas residencias y nos cuentan cómo en una de ellas el año pasado, en pleno estado de alarma ilegal, murieron 64 ancianos en una residencia catalana en tan solo un mes. O como en Argentina, por ejemplo, cruzando el charco, pues en Argentina la cocaína adulterada ya ha matado a más de 23 personas. O como también a nivel internacional continuamos con esta estrategia de falsa bandera entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Biden ha mandado más de 3.000 militares a la frontera. Y bueno, pues seguimos con este circo que, como sabemos todos de sobra, es absolutamente falso y mentiroso, ¿verdad? O como lamentablemente se está excavando un túnel para para poder salvar a este niño que cayó no sé cuántos metros, muchos metros, no sé si son 40 metros o 80 metros, una burrada y demás, ¿no? Con lo cual, la realidad nos enseña, la realidad nos enseña que estamos metidos en un túnel, como lamentablemente este niño. La realidad nos enseña que todo está adulterado, como la cocaína en Argentina. La realidad nos enseña que todo es una chapuza y, por qué no decirlo, hasta un genocidio, como lo que ocurrió lamentablemente el año pasado y que sale hoy en las noticias de estos ancianos que mataron directamente, y así lo digo claramente, en pleno estado de alarma totalmente inconstitucional y por lo tanto ilegal. O como
te reinfectas de forma constante en un virus que lamentablemente es totalmente falso, y se trata de continuar en un contexto basado en el miedo. Y todo eso con un gobierno que no sabe ni siquiera sacar adelante una reforma laboral y que por lo tanto pues tiene que buscarse todo esto y que incluso la propia oposición es la que uno de sus miembros se equivoca, supuestamente se equivoca para que la reforma laboral, o sea, todo salga adelante, perdón. Todo es una ilusión, todo es una absoluta mentira en gobiernos títeres que no saben ya ni lo que hacer, que se le ve todo totalmente y que lo único que tenemos que hacer si se ve todo es seguir autoobservando la realidad, porque solamente observarla cambia todo esto, porque nuestros ojos ya perciben de forma total las enormes aberraciones que cometen unos y otros y cómo todo está absolutamente adulterado, como la cocaína argentina.